La exposición a materiales peligrosos no es novedad, pero de vez en cuando ciertos químicos son reevaluados y los estándares cambian. Este es el caso del cromo hexavalente. El cromo hexavalente, conocido también como CR6, cromo 6, pertenece a un pequeño grupo de elementos químicos clasificados entre los carcinógenos humanos conocidos. Esta designación se basa en estudios con trabajadores, parecidos a usted, en industrias donde está presente el hexacromo. Estos estudios han mostrado un incremento en el riesgo del cáncer al pulmón y otros efectos sobre la salud. El cromo es un elemento que existe naturalmente en rocas, animales, plantas, tierra y en las cenizas y gases volcánicos. Se puede encontrar en tres formas: mineral de metal, cromo trivalente y cromo hexavalente. Este programa se centra en el cromo hexavalente, CR6. De las tres formas de cromo, CR6 es la más soluble y la que más fácilmente se mueve de la tierra al agua subterránea. El CR6 es comúnmente elaborado en procesos industriales como operaciones de laminado de cromo, fabricación de tintes y pigmentos, soldas, conservación del cuero y la madera, de torres de refrigeración de agua y sistemas de ductos y en pinturas. Además del cáncer de pulmón, el CR6 puede dañar las vías respiratorias y causar irritación de piel y ojos. Para protegerse de estos peligros, se han desarrollado estándares para incluir un límite más bajo permisible de exposición, LEP, y un nuevo nivel de acción, además de disposiciones que se activan si hay exposiciones que sobrepasen el nivel de acción. Los nuevos estándares protegen a los trabajadores en la industria en general, en la construcción y en los astilleros, además de proporcionar a los empleadores, especialmente a los pequeños, un tiempo adecuado de transición para adecuarse a los nuevos requisitos. Este programa explicará los reglamentos y qué pasos está implementando su empleador para su seguridad. El programa también tratará sobre qué puede hacer usted para evitar entrar en las estadísticas de trabajadores lesionados. El CR6 entra al cuerpo inhalado, tragado y en menor grado, absorbido por la piel. Es posible inhalar con facilidad las partículas suspendidas de cromo y el humo en el aire. El polvo de cromo también puede caer en los cigarrillos y ser inhalado al fumarlo. Se pueden tragar partículas que contienen CR6 si el polvo llega a manos, ropa y barbas, o a los alimentos y bebidas. El contacto ocular directo con el ácido crómico o polvos de cromato puede causar daños permanentes a los ojos. El contacto prolongado de la piel puede producir dermatitis y úlceras cutáneas. Los altos niveles de exposición de la piel también han sido conectados al daño renal. El CR6 también irrita la nariz y la garganta, además de los pulmones. La exposición prolongada o repetida puede dañar las membranas mucosas nasales y producir úlceras. En casos graves, la exposición causa perforación del tabique, la pared que separa los pasajes nasales. Pero las vías respiratorias son el principal órgano afectado por el CR6 a raíz de la exposición a la inhalación de corto y largo plazo. La falta de aire, la tos y las sibilancias son señales de exposición de corto plazo, mientras que la bronquitis, la función respiratoria reducida y la neumonía se deben a la exposición a largo plazo. El riesgo de cáncer de pulmón por la exposición al CR6 depende de cuánto hay en el aire y cuánto tiempo usted lleva expuesto. Cuanto más baja y breve es la exposición, menor es el riesgo de cáncer de pulmón. ¿Suena sencillo? Pues no lo es. El nuevo límite permisible de exposición para el CR6 es de 5 microgramos por metro cúbico de aire. Eso significa que, a lo largo de un turno laboral de 8 horas, la exposición promedio al CR6 no puede pasar de 5 microgramos por metro cúbico de aire. El anterior límite permisible de exposición era de 52 microgramos por metro cúbico de aire. Hay dos excepciones. Este estándar no se aplica a aquellos expuestos al cemento Portland, y la industria de la aviación tiene un LEP de 25 microgramos por metro cúbico de aire para procesos de pintura. Además del nuevo LEP, el nivel de acción ha sido fijado en 2.5 microgramos por metro cúbico de aire. Los empleadores que reducen las exposiciones de sus empleados por debajo del nivel de acción no necesitan implementar los procedimientos de monitoreo y vigilancia médica de la exposición. Sin embargo, si su empleador no es capaz de reducir las exposiciones a niveles menores al nivel de acción, entonces se necesitan monitoreo de la exposición y vigilancia médica.
El monitoreo de la exposición requiere que se tome por lo menos una muestra de todo el turno para cada función laboral, en cada clasificación laboral, en cada área laboral, para cada turno. Posteriores obligaciones requeridas para la protección se basan en los resultados de estas pruebas. Si el monitoreo muestra exposición del empleado en el nivel de acción o por encima, pero se encuentra en el LEP o por debajo, su empleador debe monitorear por lo menos cada 6 meses. Si la exposición se encuentra por encima del LEP, el monitoreo debe realizarse por lo menos cada 3 meses. El monitoreo periódico le da seguridad a su empresa de que sus empleados están a salvo y le recuerda a todo el mundo la necesidad continua de protegerse contra la exposición al CR6. En el plazo de 15 días hábiles de monitoreo, su empleador debe anunciar los resultados o notificar los resultados por escrito a todos los empleados afectados. Su empleador debe también describir por escrito qué acciones correctivas emprenderán para reducir la exposición al LEP o por debajo. Se realizará monitoreo adicional siempre que haya un cambio en el proceso de producción, materias primas, equipo, personal, prácticas laborales, métodos de control o cuando el empleador tiene alguna razón para creer que han ocurrido exposiciones nuevas o adicionales. Se le debe permitir ver el proceso de monitoreo. Usted tiene derecho a saber qué peligros se enfrenta. Su empleador le debe proporcionar información sobre las sustancias peligrosas a las que está expuesto y debe capacitarlo para usar estas sustancias de manera segura. Para cumplir los reglamentos, se exige a su empleador que haga varias cosas más para mantenerlo a salvo del CR6, entre ellas, regular áreas en las que se llevan a cabo procedimientos peligrosos, establecer controles apropiados y prácticas laborales que previenen la exposición del empleado, proporcionar el equipo de protección personal, EPP, apropiado, establecer reglamentos sobre vestidores y ropa para reducir la exposición. Un área regulada es un área donde la exposición al CR6 es superior al LEP o se espera que lo sea. Estas áreas deben estar claramente señaladas y el acceso se debe controlar y limitar solo a personal autorizado. Un ejemplo de un área regulada es una cabina o contenedor ventilado designados para las operaciones de recubrimiento con rocío. Los controles de ingeniería y los de las prácticas laborales son otras formas de controlar la exposición al CR6. Los controles de ingeniería suelen involucrar sustitución, aislamiento y ventilación. Una de las mejores formas de prevenir la exposición al CR6 es que su empleador sustituya un tipo de proceso por otro. Un ejemplo podría ser cambiar de operaciones por lotes a operaciones continuas. El aislamiento implica contener la fuente de CR6, separando la fuente de los trabajadores. Se puede lograr colocando algún tipo de barrera entre la fuente de exposición y los empleados. La ventilación es un método de controlar el CR6 transportado en el aire. Un sistema local de extractores puede eliminar el CR6 al capturar polvo contaminado en o cerca de su fuente, antes que el polvo se extienda por el lugar de trabajo. Independientemente de qué controles de ingeniería se utilicen, siga prácticas laborales seguras para garantizar su seguridad. Por ejemplo, si una campana de escape está diseñada para proporcionar ventilación local para una actividad, una medida de control, pero usted realiza la tarea lejos de la campana, la medida de control es inútil. Realizar la actividad en la campana es un ejemplo de práctica laboral segura. Su empleador puede también intentar reducir su exposición al programar operaciones con la mayor exposición a horas cuando menos empleados están presentes. Por ejemplo, las operaciones rutinarias de limpieza que implican emisiones de CR6 podrían realizarse por la noche o los fines de semana. Habrá momentos que no será posible controlar la exposición al CR6 con controles de ingeniería o controles de práctica laboral. En estos casos se necesitan respiradores para complementar otros métodos. Para ser eficaces, los respiradores deben ser seleccionados, ajustados y periódicamente reajustados individualmente, y deben utilizarse adecuadamente en todo momento, así como recibir el mantenimiento correcto y reemplazarse según las necesidades. Los respiradores siempre deben utilizarse durante periodos de instalación de equipo o implementación de controles de ingeniería y prácticas laborales. Operaciones laborales donde los controles de ingeniería o práctica laboral no son factibles. Operaciones laborales cuando los controles de ingeniería y práctica laboral no reducen el nivel por debajo del LEP, cuando la exposición está por encima del LEP durante menos de 30 días al año y no se utilizan los controles de ingeniería o práctica laboral, y durante emergencias. La ropa de trabajo de protección y el EPP también pueden ser necesarios en ciertas circunstancias, como cuando hay peligro de contacto cutáneo u ocular con el CR6.
Si se necesita ropa y equipo de protección, su empleador también debe proporcionar vestidores con instalaciones independientes de almacenaje para la ropa y equipo de protección y para la ropa de calle. Estas áreas deben ser independientes para evitar la contaminación del área limpia y para minimizar la exposición al CR6 después de terminado el turno laboral. También previene llevar la contaminación a su auto, hogar y familia. Toda la ropa y equipo de trabajo utilizado debe quitarse con cuidado, sin soplar o agitar. El polvo con CR6 resultante transportado en el aire podría exponer a los demás. Siempre que haya posibilidades de contacto de la piel con el CR6, su empleador debe poner a su disposición instalaciones de lavado y duchas apropiadas. Use estas instalaciones lavándose siempre las manos y rostro al final del turno laboral y antes de comer, beber, fumar, mascar tabaco o chicle, aplicar cosméticos o utilizar los sanitarios. Y nunca haga ninguna de esas cosas en áreas reguladas. Ni lleve los productos asociados con esas actividades a las áreas reguladas, ni los almacene en áreas reguladas. Por último, nunca entre a zonas para comer o beber mientras tenga puesta ropa de protección contaminada o con equipo posiblemente contaminado, a no ser que la contaminación superficial de CR6 haya sido eliminada adecuadamente. Es muy importante que siempre mantenga un entorno laboral limpio con el uso de técnicas adecuadas de limpieza que mantengan las superficies libres de contaminación de CR6. No se requiere mucho esfuerzo. Limpia inmediatamente todos los derrames y fugas de CR6 de repisas, equipo, pisos y otras superficies, sin dejar que el material pase al aire y para minimizar el contacto con la piel. El aspirado con aspiradoras EPA es el método de limpieza más efectivo, pero también debe barrer y fregar en húmedo. Cuando use una aspiradora EPA, límpiala y dele un buen mantenimiento para evitar la exposición. Maneje y elimine los filtros con mucho cuidado para evitar la liberación de partículas al aire. Mover con pala, barrer o cepillar en seco está permitido, pero solo si la aspiración EPA o los métodos en húmedo son ineficaces o peligrosos. Usar aire comprimido para limpiar se permite solo cuando se usa en conjunción con un sistema de ventilación diseñado para capturar el polvo inmediatamente o cuando no es factible otro método de limpieza. Elimine todos los desechos, chatarra, escombros y demás material contaminado con CR6 en bolsas selladas e impermeables, u otros contenedores impermeables que estén adecuadamente etiquetados como contenedores de desechos de CR6. Asegúrese de manejar y eliminar toda ropa y equipo laboral de protección potencialmente contaminado al final de turno laboral, y de colocarlo en contenedores impermeables adecuadamente etiquetados y sellados para su limpieza. El cromo hexavalente puede causar cáncer de pulmón en los humanos. Su empleador monitoreará su salud periódicamente para asegurarse que se mantiene sano. Su empleador debe ofrecerle vigilancia médica sin costo para usted y como le resulte conveniente. Por ejemplo, si su exposición al CR6 está por arriba del nivel de acción durante 30 días o más, se le ofrecerá la atención de un médico u otro profesional de la atención médica con licencia. También recibirá atención 30 días después de la asignación inicial a un área de peligro, anualmente, en un plazo de 30 días después de que un profesional médico recomiende un examen médico adicional. Siempre que muestre señales o síntomas de exposición al CR6, en un plazo de 30 días después de la exposición al CR6, durante una emergencia en la que se produjo una emisión no controlada de CR6, al final de su empleo si no ha habido otro examen en más de 6 meses antes de su salida. Su examen incluirá un examen de piel y vías respiratorias, una revisión de su historial médico y su estatus e historial de fumador. Mientras tanto, su empleador proporcionará al profesional médico una descripción de sus tareas anteriores, actuales y futuras, y su exposición al CR6. También se proporcionará una descripción de cualquier EPP que se use, e información sobre anteriores exámenes médicos relacionados con el empleo. Su empleador debe recibir los resultados en un plazo de 30 días después del examen médico y debe proporcionarle una copia del reporte escrito en un plazo de 2 semanas después de recibido. El reporte incluirá una opinión médica profesional sobre cualquier condición médica detectada que le haría correr un mayor riesgo adverso de salud por posteriores exposiciones al CR6. El reporte abordará limitaciones recomendadas a la exposición y uso de EPP, si se requiere una posterior evaluación o tratamiento, y cualquier disposición necesaria para el uso de EPP. El reporte médico no revelará hallazgos específicos o diagnósticos no relacionados con su exposición laboral al CR6. Además, su historial médico será presentado y protegido según las normas vigentes.
Una copia del reporte médico mencionado más arriba se incluirá en su historial médico laboral. Todos esos reportes los debe conservar su empleador y deben estar disponibles para que los revise. Tiene derecho a ver los resultados de las pruebas de monitoreo de la exposición. También tiene derecho a hacer copias de su historial. Su empleador debe dejar a su disposición esta información durante por lo menos 30 años después del fin de su empleo. Es necesario para la protección de su salud y para la aplicación de este y otros reglamentos. Los historiales adecuadamente conservados son importantes para que usted tome las mejores decisiones posibles sobre su salud y carrera. Por eso se cambiaron los reglamentos. Para reducir los riesgos a la salud por los peligros y exposición al CR6. Demora tiempo para que reglas y reglamentos cambien, pero siempre existe un motivo para cambios. Haga su parte para proteger su salud y continúe trabajando con seguridad en los años futuros.